Buenos días. Como aplicación al momento de inercia de una masa para una placa de espesor uniforme, como las mostrado en la figura, vamos a hacer el problema 936 del libro de estática de Beer and Johnston, novena edición. Entonces el ejercicio dice, una hoja de acero de 2 milímetros de espesor se cortó y dobló para dar forma al componente de máquina que se muestra en la figura. Este es un componente de máquina de una lámina doblada en esta forma. Si se sabe que la densidad del acero, o sea, este material es acero, es 7.850 kilogramos por metro cúbico, nos dicen, determine el momento de inercia de masa del componente respecto a cada uno de los ejes coordenados. Bueno, en muchas situaciones de diseño necesitamos saber el momento de inercia de un elemento. Entonces, en este caso tenemos este elemento que es compuesto de tres elementos, ¿no? Un semicírculo, un rectángulo y un triángulo, y está en el espacio y está constituido todo de una lámina de espesor uniforme, pero dicen que el espesor es muy delgado, y me piden el momento de inercia respecto al eje Y, o sea, toda esta figura al hacerla rotar, así, toda esa figura, a ver, miremos, al hacerla rotar alrededor del eje Y, ¿cuánto es su inercia? Pero también me piden la inercia al hacer rotar esta figura toda completa, ya no respecto al eje Y, sino al hacerla rotar respecto al eje X. Y también me piden la inercia de la figura si la hiciera rotar alrededor del eje Z. Obviamente sobre cada eje la inercia es diferente. Y entonces esta es la inercia respecto al eje Z. Entonces si la hiciera rotar así, o bueno, así o en el otro sentido, ¿cuál sería la inercia del conjunto? Y eso es lo que vamos a calcular en este ejercicio. Bueno, y como siempre aquí el primer paso es calcular las masas de cada figura. Como esta figura está compuesta de tres figuras, que las voy a numerar. Bueno, esta es mi figura número 1, el rectángulo, mi figura número 2, el semicírculo, y mi figura número 3, este triángulo rectángulo. Entonces vamos a empezar. Masa es igual a densidad por volumen. Como la densidad es constante y es la densidad del acero, porque toda esta pieza está hecha de acero, entonces 7.850 kilogramos metro cúbico. Entonces masa de la figura 1, 7.850 kilogramos por metro cúbico. Listo, figura 1. Masa, el volumen de la figura 1. Entonces la figura 1, por ser un rectángulo, entonces el volumen de eso que sería una lámina de esta forma, una forma rectangular, pero es una lámina de espesor, aquí me dicen de espesor 2 milímetros, o sea, realmente esa figura se llama un paralelepípedo, y el volumen es el área de esta sección por el espesor, y el área de esa sección, entonces si nos vamos aquí a las dimensiones, serán 350 por, faltaría esta longitud, pero si yo veo acá este medio círculo, o bueno, este círculo tiene de diámetro estos 195 por 2, ¿no? Entonces será 390 milímetros. Entonces vamos a multiplicar 350 por 390 por los 2 milímetros aquí de espesor. Pero eso no lo vamos a trabajar en milímetros, lo vamos a trabajar en metros. Entonces acá, entonces el metro será 0.390 por los 350 milímetros, que será 0.350 metros, y por el espesor, que son los 2 milímetros, que serán 0,002 metros. Y aquí tenemos el valor de la masa 1, o sea, el valor de la masa de este rectángulo que ya habíamos dicho. Esto me da 2.14305 kilogramos. Bueno, y esos son kilogramos porque metros por metros por metros me da metros cúbicos, y con este metros cúbicos que está dividiendo se cancela y me quedan unidades kilogramos. Ya tenemos la masa de la figura número 1. Vamos con la masa de la figura número 2, que es este medio círculo, ¿no? Entonces, para este medio círculo yo sé que la masa de todo un círculo, que realmente sería un cilindro, ¿no? Porque si yo proyecto acá, esto tendría de espesor 2 milímetros y entonces sería algo así. Y entonces sería como una especie de medio cilindro. Entonces la masa será nuevamente la densidad, que es la misma densidad porque es el mismo material, por el volumen. Entonces, el volumen de medio cilindro, como se trata de medio cilindro, entonces el volumen de un cilindro es pi por el radio pues aquí está, 195 milímetros pasado a metros,
Entonces esto será 0,195 metros pi por el radio al cuadrado y por el espesor. El espesor nuevamente los 2 milímetros son 0,002 metros. Y aquí cierro este paréntesis que es este, ¿cierto? Y esta sería la masa de este medio cilindro o la masa de este medio sector circular acá. Si yo multiplico esto me da como resultado 0.93775 kilogramos. Las unidades pues igual que lo hicimos aquí en la pasada. Esto me da metros cuadrados, por este metro me da metros cúbicos que se cancelan con este metros cúbicos y me va a quedar kilogramos. Esa es la masa de esa figura número 2. Ahora nos vamos a la masa de la figura número 3. Bueno, aquí borramos la figura número 2. Ahora vamos a la masa de esta figura número 3 que es el triángulo. Bueno, igual, por ser un triángulo, masa 3, acá masa de la figura número 3. Entonces, por ser un triángulo, será área de la base por el espesor, ¿no? El área de esta figura triangular. Que esta será la base, ¿cierto? Y el espesor los 2 milímetros. Entonces, el área del triángulo, bueno, primero la densidad, 7.850 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora sí, el volumen de esa figurita. El área de la base, que es el triángulo. Base por altura sobre 2, o un medio de la base del triángulo. Entonces, si vamos aquí a la base del triángulo, esta se comportaría como la base, o sea, los 390 milímetros, este es este mismo, que es 2 radios. 390 milímetros en metros sería 0,390 metros. Entonces un medio de la base por la altura del triángulo pues son estos 150 milímetros que será 0.150 metros. Y este es un medio de la base por la altura, esta parte me da el área del triángulo. Y esa área del triángulo multiplicada por el espesor, que son los 0,02 metros, o los 2 milímetros de espesor, pero pasados a metros, ya esto por la densidad, entonces me da la masa de ese sector triangular o de este elemento triangular acá. Y esto me da 0,45923 kilogramos metros cúbicos. Kilogramos. Los metros y metros me dan metros cúbicos que se cancelan con esto y me queda solo en kilogramos. Y entonces ya tengo la masa de los 3 elementos. Entonces, seguido de eso, voy a calcular el momento de inercia de las 3 figuritas, de cada una de estas 3 figuritas con respecto a cada uno de los ejes, que es lo que me está preguntando acá, con respecto a cada uno de los ejes coordenados. Entonces vamos a empezar por el momento de inercia con respecto al eje X. Momento de inercia respecto al eje X. Y eso será el momento de inercia de la figura 1 más el momento de inercia de la figura 2 más el momento de inercia de la figura 3. Obviamente la inercia de cada figura respecto de mi eje X. Ahí me dará el momento de inercia total de todo el elemento de máquina, absolutamente de todo, respecto a nuestro eje X, que este es nuestro eje X. La inercia, o sea, la cantidad, o mejor, la dificultad de esta figurita para rotar alrededor del eje X. Y entonces empezamos. Entonces, momento de inercia respecto al eje X igual. Momento de inercia respecto al eje X de la figura 1. Esta es mi figura 1. Bueno, nuestro eje X, pues obviamente ahí está posicionado, ¿cierto? Este es mi eje X. La figura 1, pues esa figura es este rectángulo. Momento de inercia de un rectángulo ya sabemos que es un doceavo de la masa por la altura al cuadrado. Entonces aquí escribimos un doceavo de la masa. La masa de la figura 1, pues es la que hallamos acá. Es este 2.14305 kilogramos. Eso multiplicado, estos 2.14305 kilogramos que es la masa multiplicado por la altura. Con respecto a esta que es la base es la línea paralela al eje de trabajo, entonces esta viene a ser la altura del rectángulo, pero serán 2 radios, ¿no? O sea, 195 por 2, eso me da 390 milímetros, o sea, 0.39 metros. Pero ahora, este es el momento de inercia para un rectángulo, pero con respecto a su centroide, pero como el centroide del rectángulo
voy a trazarlo. El centroide de su rectángulo es exactamente este, y el centroide del rectángulo no coincide con la línea sobre la cual estoy trabajando el momento de inercia, que es el eje X respecto al eje X. Entonces me toca aplicar el teorema de ejes paralelos, que es sumar el valor de la masa, o sea, los 2.14305 kilogramos, por la distancia de separación entre los dos ejes. Entonces la distancia de separación entre los dos ejes pues viene a ser un radio, ¿no? Porque este es el radio de la circunferencia. O sea, 0.195 metros esta distancia al cuadrado. Y este es el momento de inercia. Todo esto viene a corresponder al momento de inercia de la figura 1 respecto al eje X. Bueno, y a esto le tenemos que sumar, entonces vamos a sumar el momento de inercia de la figura 2 respecto al eje X. ¿Quién es nuestra figura 2? Este medio círculo. Entonces vamos con el momento de inercia de ese medio círculo respecto al eje. Bueno, y para calcular el momento de inercia de este medio círculo respecto al eje X he hecho una construcción. Primero he ubicado el centroide de este medio círculo. Aquí está el centroide de este medio círculo. Ya sabemos que está con respecto al diámetro, este es el diámetro del medio círculo, a una distancia de 4r sobre 3pi. Eso es por fórmula, ¿no? Ahí está el centroide de medio círculo. Y entonces el momento de inercia respecto al eje X, respecto a este eje de este medio círculo, recordemos que trazamos un eje paralelo a mi eje X, que en este caso es el eje X2', y que pasa por el centroide de la figura. Y entonces voy a utilizar el teorema de ejes paralelos y voy a decir que el momento de inercia es igual con respecto al eje X, al momento de inercia con respecto al centroide de la figura, el eje centroidal de la figura, que pase por el centroide de la figura, más la masa del elemento por la distancia de separación entre los dos ejes, entre el eje X y el eje que pasa por el centroide, que es el eje X2'. Esa distancia la he llamado D1. Aquí está, masa por distancia 1 al cuadrado. Aquí estoy aplicando el teorema de ejes paralelos. Y ahora aquí vuelvo a aplicar el teorema de ejes paralelos, pero al contrario. ¿Cómo voy a determinar el momento de inercia con respecto al centroide de este medio círculo? Esto lo voy a determinar como el momento de inercia con respecto a un eje que pase por el centro del círculo y que sea paralelo al eje X2', que es el eje X'. Aquí me sobra la I. Ahora sí, momento de inercia con respecto al eje X' menos la masa por la distancia de separación de los dos ejes, menos la masa por la distancia de separación de los dos ejes al cuadrado. Esto me da el momento de inercia de este medio círculo respecto a su centroide. Bueno, y pasando a los valores, entonces, ¿qué diría? Que esto es más el momento de inercia del medio círculo respecto a el eje que pasa por el centro de él. Entonces ya sabemos que esto es un medio de la masa. Aquí cuando yo considero la masa ya estoy considerando el medio círculo, ¿no? Porque el del círculo es un medio de la masa por la distancia al cuadrado. Pero cuando yo tomo la masa, pues esa masa ya es el medio círculo. Esta es la masa, 0,93775 kilogramos. Por el radio al cuadrado, pues el radio de mi círculo, o sea, si tuviera todo mi círculo sería un medio de la masa de todo el círculo por el radio al cuadrado. El radio pues es 0,195, entonces aquí por 0.195 metros al cuadrado. Y esta debería ser la masa de todo el círculo. Como solo voy a calcular el de medio, pues aquí tendré la masa de medio círculo, que es la que había calculado arriba, la figura 2, la masa de la figura 2. Eso menos la masa nuevamente, entonces la masa 0.93775 por esta distancia de separación, la distancia 2. Pues la distancia 2, entonces me toca calcularla como 4r sobre 3pi. Entonces esto será por 4 veces el radio, que es 0.195 sobre 3pi. Y este valor al cuadrado, masa por distancia al cuadrado, teorema de ejes paralelos. Bueno, y esta parte me permite, o con esta parte hallo el momento de inercia centroidal del medio círculo respecto a su centroide, pero
respecto al centroide, como lo quiero calcular respecto al eje X, entonces me toca utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces aquí diremos más la masa del medio círculo, 0.937775 kilogramos, por la distancia de separación de los dos ejes. Entonces, la distancia de separación entre el eje X y el eje X2'. Pues aquí, como si veo mi geometría, esta distancia la obtendré como la hipotenusa de este triángulo rectángulo, ¿no? Donde esta coordenada Z o esta longitud Z será un cateto, Y será el otro cateto y D1 viene a ser la hipotenusa. Entonces, esa distancia vamos a decir que es el valor de Z cuadrado más Y cuadrado, ¿no? Por Pitágoras. Los dos catetos al cuadrado me dan el cuadrado de la hipotenusa, porque recordemos que esta es D1, pero D1 al cuadrado. Y la D1 es la hipotenusa, entonces hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Luego, si yo sustituyo los catetos, o sea, el valor de Z y el valor de Y, entonces aquí ¿qué nos queda? El valor de Z, pues Z en este caso, este Z viene a ser el radio, o sea, los 0,195 metros, 0.195 metros al cuadrado más este valor Y, pero este valor Y es 4R sobre 3pi. Entonces aquí más 4R sobre 3pi, cambiemos este por un paréntesis rectangular, esto al cuadrado, más 4S es el radio, entonces el radio es 0,195 sobre 3pi, y esto al cuadrado, y aquí cerramos este paréntesis cuadrado, y bueno, acá abramos un paréntesis para sumar todo este término y cerrémoslo acá. Y este es el momento de inercia respecto al eje X de mi medio círculo. Que repito, es el momento de inercia de medio círculo respecto a su centroide, que es el eje X2', más la masa por esta distancia al cuadrado, y que este tuve que hallarlo a través del momento de inercia de un círculo que yo lo conozco, ¿no? Que es esa fórmula, 1/2 de la masa por la distancia al cuadrado. Bueno, y ahora me toca hallar el momento de inercia de mi figura 3. Mi figura 3 pues es un triángulo rectángulo acá. Entonces, momento de inercia de este triángulo rectángulo respecto a mi eje X. Entonces, fijémonos que el eje X viene a ser el polo de este rectángulo. Se viene a ser el polo. Entonces, el momento de inercia de ese triángulo por estar en esa posición será un 18avo, por fórmula, ¿no? Un 18avo de la masa, en este caso la masa de mi figura 3, 0,45923 kilogramos. Ahí está, por eso multiplicado por la altura. Como estoy respecto al polo, pues serán estas dos alturas, ¿no? Estos 150 y esta altura que viene a ser los dos radios, o sea, 0,39. Entonces esta altura, o la suma de esas alturas al cuadrado, ¿no? Entonces aquí diremos 0.39 metros al cuadrado más 0.15 metros, 150 milímetros al cuadrado. Y este es el momento de inercia del triángulo respecto a este polo, o respecto a este eje que pasa por su vértice, por el polo. Más, pero entonces aquí debo agregar el teorema de ejes paralelos, ¿no? Más la masa por la distancia de separación. Entonces aquí ubiquemos el centroide de nuestro triángulo. Aquí está, por la distancia de separación entre el eje X y el eje centroidal de mi triángulo, que lo he llamado el eje X3'. O sea, realmente acá esta parte me da el momento de inercia con respecto al centroide, ¿no? Con respecto al eje 3', que es un eje que pasa por su centroide. Y entonces aquí estoy aplicando el teorema de ejes paralelos, entonces más la masa del triángulo, entonces que la repetimos, 0,45923 kilogramos. Ahora sí, por esa distancia de separación al cuadrado.
pero esa distancia de separación acá es la distancia 3 entre el eje X y el eje centroidal de mi triángulo, es esta distancia 3, que será la suma de esta distancia más esta distancia. Pero como estamos hablando del centroide de un triángulo, recordemos que eso está a la tercera parte del ángulo recto. Este es el ángulo recto, o sea, la tercera parte de esta distancia con respecto a la altura, ¿no? Y esta es la otra altura, con respecto a la otra altura también un tercio del ángulo recto. O sea, 150 dividido 3 y esta distancia total que son los 390 que vale esta línea dividido 3. Entonces aquí coloquémoslas. Bueno, ahí están, distancia al cuadrado, estos son los catetos, porque todo esto es la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Que esta es la hipotenusa, la distancia 3, pero al cuadrado, teorema de ejes paralelos, masa, distancia al cuadrado. Bueno, y toda esta parte entonces me da el momento de inercia del triángulo con respecto al eje X. Entonces este es el que teníamos acá como momento de inercia de la figura 3 respecto al eje X. Nuestra figura 3 es el triángulo respecto al eje X y este fue el de la figura 2, todo esto, toda esta parte, que es el momento de inercia del círculo, ¿no? De la figura 2 respecto al eje X, aquí dice al contrario, de la figura 3 respecto al eje X, triángulo, listo. Y ahora simplemente basta hacer estas operaciones. Bueno, esto acá lo voy a quitar, pues explicación, y si sumo, o bueno, si hago estas operaciones, sumo los tres resultados, entonces voy a obtener que el momento de inercia respecto al eje X de toda la placa, de toda esta placa, me está dando un valor de 0,175503, las unidades me queda kilogramo metro cuadrado. Y entonces ya tenemos nuestro primer momento de inercia, que es momento de inercia respecto al eje X. A continuación vamos respecto al eje Y y finalizamos con respecto al eje Z.